su ocupación, así, puntual, nada más, porque pasamos a la enfermedad. Ok, doctor. Bien. Me llamo Jorge Pacheco Rosas, tengo 30 años. Me he dedicado casi toda mi vida a la limpieza. He trabajado para la municipalidad de Ica. Eh, mm, Vengo a consulta porque he sentido un dolor en la espalda baja. Ya, ahí nomás, por favor, Jean-Pierre, eso vamos a trabajarlo en la enfermedad actual. ¿Cuántos años tiene tu paciente? 30 años. Ya, correcto. Empezamos entonces. A ver, Guido, ¿puedes empezar con la enfermedad actual? Doctora, buenas noches. Bien. Señor Jorge, buenas noches. Soy el doctor Guido Romero. Dígame, por favor, ¿cuándo inició las molestias que presenta a nivel de la columna? Ya hace 3 meses, doctor. Me empezó el primer dolor. Hace 3 meses. ¿Y actualmente ha ocurrido algún evento que haya hecho que usted venga acá al consultorio? Sí, doctor. Ya hace como una semana siento como si fuera un calambre en la parte de mi glúteo. Y no siento mucho mis muslos tampoco. Bien. ¿Puede usted relatarme desde el inicio, desde hace 3 meses que usted comenzó a sentir esta molestia? ¿Puede decirme dónde se localizó, por favor? Sí, doctor. Hace 3 meses, mientras todavía trabajaba, eh, empezó a doler toda esa parte de la espalda baja y también un poco de los glúteos, más que todo el glúteo derecho y después el glúteo izquierdo. Y me impedía seguir trabajando. Yo trabajaba de limpieza, barría, casi toda la parte de la municipalidad, pero de eso, después que me dio ese dolor, ya dejé de poder trabajar. Sí, Y sí. básicamente eso, es por eso lo que vengo. Y ahora que me duele más en el muslo y, ¿no? Y me está preocupando porque no lo siento. ¿Usted me puede describir, por favor, cómo es su dolor? Al principio era un dolor intenso, doctor. Era como si me quemara. Y, y ahora, como le digo, me preocupo porque no estoy sintiendo mis muslos. Sí. Eh, ¿Me puede decir la intensidad del dolor según, o sea, me puede escribir de 0 al 10 cuánto es que le duele, siendo 0 que no le duele nada y siendo 10 un dolor insoportable? Sí, o sea, me duele como 8 o 9, es un dolor intenso. Y cuando inició, ¿cuánto le dolía? Cuando inició me dolía como 8. Y ahora sigue doliendo como 8. Me duele un poco más, doctor. Yo le pongo como 9. Ok. Usted refiere que inició a nivel de la espalda baja y poco a poco fue doliendo en otras regiones, como en el glúteo derecho, luego en el izquierdo. ¿Qué otras regiones más le duelen? Por favor, menciónenlo. Eh, en esa zona más que me duele. Más que todo, ese dolor, aunque me duele, con ese tiempo como que me he podido mantener porque he estado tomando algunos calmantes que me han dado mi familia, pero ahora me preocupa porque aparte de eso, como le digo, no siento mis muslos. Bien. Dígame, por favor, si usted me dice que ha tomado calmantes. ¿Qué tipo de calmantes ha tomado? La verdad que no sé, doctor, pero me dijeron que eran analgésicos, pero no recuerdo la marca.
Y recuerda con qué otra actividad o con qué otra medida que usted toma se disminuye este dolor. Sí, doctor. Por ejemplo, cuando estoy haciendo ejercicio, digamos, por ejemplo, estoy ayudando a limpiar la casa, eh, me calma un poco, ya, pero cuando lo dejo de hacer, me viene el dolor otra vez fuerte. Por eso ya me da miedo de hacer algo y dejarlo de hacer. Entonces, cuando usted hace ejercicio, calma el dolor. Disminuye un poco, sí. Y cuando usted está en reposo, supongo que aumenta, ¿verdad? Sí. Bien. ¿Alguna otra, de otra forma que se vaya el dolor o que aumente el dolor? No, doctor, no, porque, bueno, es la única forma que he notado que me baja el dolor, aparte de lo que he tomado de esas pastillas que le he dicho. ¿El dolor que usted refiere le vino de la nada? Mm, Como le digo, hace 3 meses empezó ese dolor fuerte, de ahí cuando seguía haciendo mis actividades bajaba y otra vez fuerte y así, pero últimamente ya se volvió más constante y no me he dejado trabajar. Ok. Dígame, anteriormente de venir a esta consulta, ¿ha ido a algún otro consultorio o visitado algún médico? No, doctor, solo he tomado esos calmantes, pero como le digo, con eso, esto último que he sentido de mis muslos, me he preocupado y he venido. ¿No se ha tomado radiografías tampoco para ver de repente cómo está su espalda? No, doctor. Ok. Mm, Bien, aparte del dolor en la espalda, ¿no? El glúteo también, espalda baja como usted me refiere, ¿ha sentido en otra parte de su cuerpo alguna anormalidad? Comencemos por la cabeza. Dígame, ¿en su cara ha notado algo extraño? Sí, doctor, no sé si se me nota, pero mis ojos están rojos y me duele un poco, me arde. Y bueno, eso ha sido hace poco, hace como una semana que recién lo he notado así. Yo pensaba que era porque mi casa estaba sucia, pero lo he limpiado y aún así me sigue doliendo. Claro. ¿Usted se ha frotado el ojo de repente o de la nada se puso rojo? Mm, Bueno, yo no suelo tocarme los ojos, doctor. Como yo siempre limpio, sé que uno puede ensuciar el ojo al sobarse, así que no lo suelo tocar. Nada, para mí lo he visto así de un día para otro. Ya veo. Eh, y en sus extremidades, en las manos de repente, o un poquito antes de seguir bajando, en el cuello, ¿ha notado de repente alguna rigidez, pérdida de la flexibilidad, o de repente cuando quiere mirar hacia el sol o hacia el cielo, algo le impide que haga eso? He notado que me es un poco difícil mover el cuello, pero no le he notado tanta importancia, ya que siempre estoy mirando el suelo cuando me dedicaba a mi empleo anterior. Ok. Dígame, ¿en sus manos ha notado alguna alteración? Codos, sus manos, tal vez. De mis manos, no, doctor. No. En sus piernas, más abajo en las rodillas, en los tobillos. Bueno, en mis tobillos siento una pequeña molestia, eh, pero bueno, es una molestia que no es tanto como el dolor que tengo en mi espalda baja. Es un dolor entonces en los tobillos. Es como una incomodidad que siento ahí. Ok. Eh,
Dígame, ¿sus piernas las notas hinchadas de repente, algunos días, algunas veces? ¿De la rodilla a los tobillos los noto hinchaditos, tal vez? No, doctor, no va a ser pinchado. Ok. ¿Cómo es su respiración, digamos? ¿Tiene dificultad para poder respirar? Bueno, la verdad que sí, trato de respirar lento porque a veces siento que cuando estoy, digamos, empiezo a hacer mis actividades, termino, me pongo a descansar un rato y siento como que el dolor se incrementa un poco cada vez que inspiro y boto el aire de así de forma lenta. Ajá, entonces detectamos otra zona donde le duele. ¿Me puede decir en qué parte específicamente le duele? Sí, ahí siento bueno, cuando siento que mi barriga se hincha cuando inspiro y siento ahí un poco más de dolor de mi espalda que se va hacia los lados. De repente el dolor puede estar un poquito más hacia adelante, de repente en la zona del esternón, en el pechito. Yo lo siento más a los lados, doctor, como si fueran en mis costillas. Ok. Eh, ¿Presenta tos, expectoración de repente? No, doctor. Ujú. Y aparte, ¿ha sentido algún tipo de dolor de angina de repente en el corazón? No, no, doctor. Ok. Bueno, creo que eso es todo. Bien. Guido, a ver, Noelet, ¿algo más que quisieras preguntar? ¿Algo que ha faltado? A ver, señor, usted mencionó una molestia en los tobillos. Me gustaría saber si es en ambos tobillos o solo en uno. Solo Sí, en uno he notado un poco de molestias en el tobillo izquierdo. tobillo izquierdo. Bien. Me menciona que tiene un dolor en la espalda baja. Dígame, ¿siente rigidez ahí en las mañanas? Ahora que la mencionas, sí, doctora. En las mañanas es un poco difícil al levantarme. Está como que duro y tengo que esperar a que pueda moverlo. Aunque no es mucho ¿Y tiempo. cuánto tiempo? Será entre 10 minutos, 15 minutos. Mm, Ya, con respecto a los ojos, que me dijo que estaban rojos, que le arden, ¿siente que su visión está borrosa? ¿Nota eso? No, no lo he notado así. Pero Puede ver bien, como antes. sí. Ok. Mm, Doctora, creo que... Ah, ya. Y señor, ¿ha notado que se cansa más últimamente? Mm, bueno, como le mencioné al doctor, por el dolor es que trato de no hacer actividades físicas, ya que después de ellas me empieza el dolor más fuerte. Ya. ¿Ha notado fiebre, quizá? No, no, doctor. Ya. ¿Ha notado pérdida de peso? Bueno, ahora que estoy acá en casa, suelo comer un poquito más de lo que cuando trabajaba. Ya, y dígame, ¿ya no tiene la misma facilidad para moverse como antes o ya no? No, no puedo ser, ya no soy tan ágil desde que empezó este dolor, doctor. ¿Le duele? Sí. Mm, Doctora, creo que eso sería todo, porque mi compañero ya preguntó bastante. Correcto. ¿Alguna pregunta que quieras hacer, Jean-Pierre? O Guido creo que está pidiendo la palabra. Sí, doctora. Señor Jorge, disculpe.
Quisiera hacer una pregunta adicional. A nivel de los tobillos mencionó que siente una molestia. No escuché bien. ¿Dijo que es en ambos tobillos o es en uno solo? Sí, es en el izquierdo, doctor. ¿Y ha notado algún abultamiento de repente? Sí, en la parte de atrás de mis tobillos he notado ahí, no sé, como que Durito, hay abultamiento. una bolita, algo así, sí. Ok. ¿Ha notado eso en otro lugar más? ¿De repente en otra articulación? No, no he notado en mis pies, tampoco en mis manos. Ok, gracias. Bien, ¿alguna pregunta, Jean-Pierre? No, perdón, Adriani. Sí, eso. Creo que, señor Jorge, no sé si me mencionó cómo es este dolor que siente en su espalda, si es punzante, si es quemante. No sé si me puede decir. Sí, doctora, es como que me quema, que me arde, que me quema. Sí. Ya. ¿Y es toda la espalda o solamente un lugarcito de la espalda? Es en la espalda baja, cerca de las nalgas. Pero es digamos, en un punto exacto o es en todos los glúteos, por así decirlo. Bueno, a mí me duele de las nalgas hacia arriba y bueno, eso era al inicio y después se pasó a mi nalga izquierda y la derecha y bueno, y ahora me duelen esas dos. De acuerdo, señor Jorge. ¿Esas bolitas que acaba de mencionarle al doctor fue en los dos tobillos o solo en el izquierdo? Solo en el izquierdo, doctora. ¿Y siente dolor ahí o solo le molesta? Bueno, me molesta, ya que no creo que me duela tanto, porque siento tanto dolor en espalda baja que solo me incomoda eso. Ya, y si tendríamos que decir del 0 al 10, ¿cuánto le duele ahí en los tobillos? En ese tobillo izquierdo, perdón. No, no sabía decirle, me imagino unos un 4. Ya, ya, muchas gracias, señor Jorge. Perfecto. Yo quisiera preguntarle al paciente, ¿ha tenido alguna vez alguna molestia genitourinaria? ¿Ha tenido disuria, ardor, alguna secreción en su órgano genital en algún momento? No, doctora. Ya. Eso que nos mencionó de los ojos rojos, exactamente, ¿cuánto tiempo duró? Eh, bueno, apareció hace como una semana y hasta ahorita sigue así y eso también me ha preocupado. Ah, o sea, una semana que está con los ojos rojos. Sí. Bien. ¿Algún medicamento que ha tomado? No, pensé que se ¿O me se ha echado pasaría. gotas, algo para los No, ojos? Ya, correcto. Entonces, pasando. Creo que Guido va a preguntar otra vez. No, disculpe, doctor, me olvidé de bajar la mano. Ya. Bien. Entonces, me parece que ya hemos valorado todo el tema de la enfermedad actual. Luego de eso pasaríamos al examen clínico. En este caso, ¿cómo sería? A ver, Adriani. Sí, sí, doctora.
No le preguntamos de funciones biológicas ni nada de eso, ¿verdad? Solo examen clínico. Ya. Inicio con lectoscopía. Exacto, tienes la imagen. Sí. Sí. Es un paciente masculino de aproximadamente 30 años de edad, con un estado de gravedad leve, podría decir, leve, y con dolor intenso en la espalda baja y fase preocupada, podría. Una fase dolorosa, ¿no? Definitivamente. Doctora, disculpe, no se le está escuchando bien. Perdón, cuando refieres gravedad, ¿o es grave o no grave? No grave, solo... Claro, acá es no grave. Sí, solo no grave. Recalcar que tiene una posición antálgica, puesto que se está sacando la respirar, ya y hay una fase dolorosa. Claro que resalta ese dolor, debe ser. Espalda baja. No se escucha bien. ¿No me escucha? No sé si soy yo. Interferencia. Hay un sonido, pero no sé de dónde es. Ahorita sí se le está escuchando. ¿Se escucha? Sí. Ya, pero siempre escucho un sonido. En el fondo hay como una... Sí, se escucha. Ya. Aquí lo que se resalta en lectoscopía es el dolor, ¿no? La fase dolorosa y la posición antálgica. Eso es lo que más. Y es no grave, ¿no? No es grave. Bien, en el examen clínico continuamos. A ver, de Noeret. Doctora, la inspección, ¿cierto? Claro, el examen clínico. Todo ya de él. En ese caso es muy importante en la columna, ¿no? ¿Podría pasar la imagen? ¿Bien? Ah, claro. Vaya pasando las imágenes porque en eso nos basamos para el examen clínico. ¿Se ve? Sí. Ya. Bueno, observo en la imagen derecha eh, el ojo, el ojo derecho de color rojo. Y bueno, en la imagen izquierda al paciente con una ligera curvatura, cifosis, ¿no? De ahí no sé qué más puedo decir del paciente. No, es que tiene que mostrar, me parece, las otras láminas donde se aprecia mejor la columna. En la primer plano debe ponerlas. Ah, ahí está, ahora sí. Ya, bueno, en la imagen izquierda se evidencia una cifosis, ¿no? Muy marcada del paciente. Cifosis tienes que mencionar en qué área está de la columna. Cervical, dorsal, lumbar. Ajá, cifosis de la columna dorsal. Cifosis dorsal. Sumamente marcada, es bien severa. Sí. Y bueno, en la imagen derecha, los tobillos del paciente. A ver. Tienes para explicar un montón de la columna. Tienes para explicar bastante mirando esa imagen. A ver, Adrián, ¿puedes describir esa columna?
Pues, a ver, ¿qué nos podría decir? La posición antálgica nuevamente podría referir debido a la curvatura. Nada, acá lo que tienes que preguntar es lo que estás observando y qué maniobras vas a hacer para valorar mejor. Eso es en el examen. La ya. inspección es una parte, luego es la palpación, ¿no? ¿Y qué maniobras vas a hacer para valorar esa palpación? Sí, entonces sí, podríamos empezar con las maniobras una vez que ya se describió la cifosis. Podría decir al paciente, ¿no?, que se agache ahorita, pero primero tendría que hacerle una medida de la espalda en las vértebras L4 y L5 para hacerle la maniobra de Shover Test. ¿Cuáles son tus puntos de reparo para hacer la maniobra de Shover? Correcto, eso es lo que hay que hacer. Sí, las vértebras L4 y L5. Y luego al momento de que sale la medida, pedirle que se agache y ver en cuánto aumenta esa. O sea, una vez que ya marqué en la espalda del paciente, cuando se va a agachar, vuelvo a medir y veo si es que sobrepasa 5 centímetros. A ver, creo que han tirado la mano alguno de los... Ay, me pareció ver que alguien quería participar. Doctora, Sí. yo había leído, ¿no?, sobre ese test de Shover, que se pinta un punto en las espinas ilíacas posteriores superiores y 10 centímetros por arriba de ese punto, otro punto. Entonces se le pide al paciente que se flexione, ¿no?, flexione la columna y ver si la medida aumenta. Y para este tipo de, en este caso, bueno, aumentaría menos de 5 centímetros, que es lo normal, digamos. Y también el test de expansión torácica, ¿no?, que se mide la parte 1 centímetro por arriba de los pezones en inspiración y en expiración. Entonces, esa diferencia tiene que ser menos de 2.5 por ahí. Esas dos maniobras. A ver. Acá es importantísimo esas dos maniobras. El paciente... Doctora, disculpe, no se le escucha. Ay, ¿qué sucede? No, es el micro de Adriani, porque le he silenciado y ya dejó de sonar eso. ¿Diani? Sí, porque ahorita vuelve a sonar. No, porque igual de antes también se produjo esa interferencia. No creo que sea mi micro. Entonces es el mío, pero... No, sí es. Ahora ya no suena. Sí, cuando Adriani se sí, cuando ella silencia lo es... apaga. Sí, Ajá. es ella, es Adriani. Bueno, ya. Estos dos maniobras son importantísimas, ¿no? Porque el paciente refería inclusive que creo que cuando tomaba el aire tenía dolor a nivel de la parrilla costal, entonces definitivamente tendríamos que hacer el examen. Pero creo que falta un poco más en ectoscopía de esa columna. Guido, ¿puedes manifestar algo más? Sí, doctora, adicional a la marcada cifosis dorsal que presenta, va a haber una pérdida de la lordosis lumbar. Uh-huh. Asimismo, hay una disminución funcional de la flexión y también de la extensión, ¿no?, de la columna. Bueno, eso... Aparte de ello, si se fija, no hay separación entre la cadera, los huesos de la pelvis, con los huesitos de la costilla, con las costillas. Siempre hay una separación. Acá todo se ha juntado, tan así que ven el abdomen en la parte anterior que está abultado. Entonces, esa separación se ha perdido totalmente. Luego, el cuello, el mentón está hacia afuera, ¿no? No sigue la misma línea que la columna. Este cuellito y el mentón está hacia afuera.
Por otro lado, si ustedes aprecian, las rodillas están en contractura, en flexión. Y no es lo usual, ¿no? Debe estar eso totalmente derecho. Entonces, existen en este paciente ya unos cambios crónicos que probablemente el paciente no se refería a un tiempo de enfermedad un poco corto, pero parece que fuera de muchos años más para que se hayan producido estos cambios a través del tiempo, ¿no? Que no se van a realizar en 1 año, 2 años, por lo menos 10 años. Tal vez no han sido muy perceptibles al inicio, pero han ido dando estos cambios que ya serían realmente irreversibles, ¿no? Es muy patognomónico estos cambios en la columna, va de todo el esqueleto, a nivel axial, ¿no? Porque aquí lo que predomina en este caso son los cambios a nivel axial. A diferencia cuando ustedes presentaban los casos de poliartritis simétrica, aditiva, en esos casos las articulaciones afectadas eran las periféricas, predominando articulaciones pequeñas. Aquí lo que predomina es la columna, ¿no? Y con algo muy característico que es un compromiso ascendente, es decir, empieza desde las partes bajas, lumbar, sacroiliacas, dorsal, cervical, ¿no? Va subiendo, va subiendo. Entonces, eso es lo que vemos en este paciente, en lo que viene a ser la inspección. Luego de ello está muy bien las maniobras que han realizado, ¿no? Se mide con el centímetro la inspección y la expiración para ver los cambios a nivel de la caja torácica, ¿no? Y la maniobra de Schober que de todas maneras se tiene que realizar. ¿Qué más nos faltaría, Adriani? Podría ver, bueno, ya que se está describiendo, creo que no sé si falta algo de la columna vertebral, faltaría el examen de la piel y las paneras. Claro. En sí, recuerden que el examen tienen que hacerlo completo, la historia clínica es completa. Lo que estamos haciendo es que ya es tarde, estamos solamente haciendo por partes la historia de lo más resaltante, lo que menos hemos practicado por temas de tiempo, pero saben perfectamente que la historia clínica, quien le corresponde, la va a hacer completita, como debe ser. Ya, entonces se omitiría ahorita eso. En este momento, pero cuando escriben su historia clínica es completa. Los talones, ¿cómo están? Sí, los talones, el derecho lo veo, creo que ahí veo que está, o son los dos los que tienen como nódulos, pero no sé si habría, si me podría confirmar que sean nódulos o solamente está en color eritematoso. Aumento de volumen, hay una inflamación a nivel del tendón. Si comparas el tendón del otro miembro superior, encuentras que es delgado, que es la forma característica del tendón de Aquiles, delgado. Del otro lado, ese tendón está engrosado. Y es más, tiene un nombre ya típico, característico cuando se inflama el tendón. ¿Cómo se llama? Entesitis, doctora. Entesitis, y en este caso, entesitis Aquiles. aquiliana. Entesitis aquiliana, ¿no? El paciente nos puede decir un tumor, un cordón, lo que quieran, ¿no? Cuando ya vemos el examen clínico, vamos a darnos cuenta que es un aumento del grosor del tendón, ¿no? Y como está inflamado justo en la inserción del huesito calcáneo, entonces esto viene a ser una entesitis aquiliana, ¿no? Es lo que está presentando el paciente y es muy evidente, inclusive tiene una coloración más rojiza, ¿no? Y probablemente si ustedes hacen la palpación va a haber aumento de temperatura, calor, dolor, ¿no? Y cuando camina, posiblemente debe tener una caminata un poco especial por esa dolencia.
¿Algo más que tendrían que agregar en el examen clínico? ¿Qué otra búsqueda deberían hacer en el examen clínico ya que ustedes en este momento se están orientando más o menos frente a qué patología podrían estar, ¿no? Entonces, es por ello que comienzan a ustedes el interrogatorio haciendo preguntas que van más allá de lo que el paciente nos refiere, orientadas, porque ya se dan cuenta más o menos qué enfermedad trae el paciente. Por lo tanto, cuando hacen el examen clínico también hacen un examen completo y van resaltando algunas áreas que podrían también estar afectadas, que ya saben que en esas patologías se comprometen. Por ejemplo, ¿alguien más sabe si alguna parte más del cuerpo deberían de revisar dentro de esta enfermedad? La pelvis. Bueno, definitivamente tienes que examinar todas las articulaciones, ¿no? El test de Schober ha sido para examinar tu articulación sacroiliaca. ¿Podrías examinar las caderas? Sí, también, porque son articulaciones muy cercanas, sí. Correcto, puedes examinarlas. En ese momento, bueno, el paciente está parado, toda la prueba la has hecho así, pero luego puedes decirle al paciente que se eche, ¿no? En decúbito dorsal, para luego ya poder hacer otro tipo de maniobras donde tú examines las caderas, puedes examinar las rodillas, los tobillos y así, ¿no? Todas las articulaciones. Pero en este caso es muy mandatorio el examen como se ha realizado, ¿no? Observándolo en la inspección para ver todos los cambios posturales que tiene y luego algunas maniobras que se pueden hacer en esa posición, ¿no? Doctora, en decúbito dorsal, ¿no? Creo, me parece que es el signo de Patrick, doloroso. Claro, por eso te digo, tú ya puedes hacerle varias maniobras, porque aunque el paciente venga porque le duele solamente la rodilla, digamos que tú tienes un paciente que viene con dolor e inflamación en la rodilla, solo en eso, tu examen tiene que ser de todo, 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 cara, piel, cuero cabelludo, faneras, los sentidos, aparte locomotor, hombro, todo. Después llegas a la rodilla, igual, pies, tobillos, rodillas, el examen es completo, totalmente completo. Lo que sí estamos tratando acá de resaltar, lo más importante de la semiología de esta patología, que no debemos de dejar pasar. El examen va a ser total, pero hay otras estructuras que debemos examinar, pensando en esta patología. Las ¿Los ojos? De hecho, los ojos ya se han examinado. No sé quién hizo una valoración de los ojos. Ya lo hizo. Las demás articulaciones, doctora. Acabo de mencionar que el examen clínico es completo. Ustedes examinan al paciente y van a hacer la historia clínica completa como si han valorado todas las articulaciones. Mi pregunta es, ¿qué otro examen de este caso clínico es importante resaltar? Podríamos también hacer un examen de los movimientos que puede hacer el paciente. Todo eso forma parte del examen clínico que se le hace a todo paciente. Eso tienes que hacer de todas maneras. Todo, todas las maniobras, todo eso. Mi pregunta no va a ello, sino datos semiológicos de esta patología. Bueno, en la espondilitis anquilosante es muy importante examinar, aparte de lo que es la articulación de columna, que ya lo han mencionado, examinar inserción de tendones, porque se compromete, o sea, tiene manifestaciones articulares, aparte tiene extraarticulares, y dentro de las extraarticulares está la conjuntivitis, el ojo rojo, que ya lo han valorado,
Están las manifestaciones genito-ureterales que puede tener, ¿no? Bueno, el paciente lo ha negado. En ese sentido, se puede hacer una evaluación a la inspección simple, pero si queremos hacer una muestra de secreciones, ahí sí podríamos hacer una interconsulta a urología, ¿no? En el caso de que hubiera algún tipo de síntomas que el paciente nos ha referido de algún problema de uretritis, etc. Otro examen que se debe realizar en esos pacientes es ver cómo están las uñas. Algún tipo de pacientitos presentan cambios en las uñas, ¿no? Entonces hay que ver las uñas cómo están, tanto de las manos como de los pies, que tiene algunos cambios muy típicos en los pacientes con este grupo de patologías. Entonces, eso es resaltando. O sea, estamos resaltando las características clínicas que puede haber en este paciente, lo más significativo de una espondilitis anquilosante, ¿no? Entonces, vamos buscando todos esos cambios en el paciente, a pesar que él haya negado, ¿no? No tengo sus uñas bien, ¿no? Inclusive puede decir, no tengo el ojo rojo, ¿no? Pero valorar, porque podría tener ese tipo de cambio y para nosotros va a ser muy importante. Entonces, no olvidarse, solo por metodología y porque no tenemos tiempo, hemos hecho un examen parcializado, pero el examen clínico es completo, totalmente completo, y van a hacer la historia clínica con el examen completito. Bien, ahora pasamos ya a los síndromes o a los enfermedad actual, ¿no? Tiempo de enfermedad, Guido. Sí, bueno, el tiempo de enfermedad es de 3 meses. Hay un episodio actual de una semana en la que si el paciente siente calambre en el glúteo y bueno, se refiere que no siente el muslo. El inicio de esta enfermedad es insidioso, de curso progresivo. Paso al relato, doctor. Síntomas importantes, signos importantes, Adriani. Sí, el dolor en la espalda baja. También en el... Para mejor, ¿podrías dar un nombre más técnico? Localización, para que des más claro, ¿no? Porque así es muy ambiguo lo que... El dolor lumbar, creo. Ya, pero ¿cuál es el nombre técnico, pues, que uno debe de emplear? Lumbalgia. Lumbalgia, ¿no? Lumbalgia. Uno. ¿Y otro síntoma? Oligoartritis, doctora. A ver, oligoartritis. ¿Qué articulaciones están afectadas? ¿Me las puedes enumerar? A ver, bueno, la articulación del tarso, ¿no? Del tobillo, de A ver. lumbar. ¿El tobillo estaba inflamado, mencionó? ¿O era el tendón de Aquiles inflamado? Ah, bueno, al inicio lo apunté como tobillo. A ver, el tobillo estaba hinchado, Guido, que avanzó más la historia, ¿refirió el tobillo hinchadito? Sí, doctora, sería entesitis. Por eso, no confundir. Una cosa es la inflamación del tendón, que ahí no ninguna articulación es afectada, y otra es que se le haya hinchado el tobillo, la rodilla, o sea, la articulación en completo. Por eso, Disculpe. determinen bien El paciente cómo han hecho su anamnesis, cómo fue. Molestia en el tobillo, doctora. ¿Se le hinchó el tobillo? No, molestia. Con un ligero dolor nada más. Un dolor. Porque yo entendí de que era entesitis, que todo lo que él refirió en su tobillo era una entesitis. Yo entendí así, pero de repente, en algún momento de la historia, de repente no me he dado cuenta y habló que había inflamación en el tobillo. Ahora, en la lámina no nos ha puesto ninguna
fotos sobre una sinovitis de tobillo, ¿no? No encuentro en las láminas que él ha considerado, pero sí veo una entesitis. Entesitis no es inflamación de la articulación, es una inflamación en el punto de inserción del tendón. Eso viene a ser una manifestación extraarticular. Bien, continuamos. Entonces, ¿cuáles son los síntomas en este paciente importantes? Doctora, la entesitis. ¿Ya? Entonces, lumbalgia. Rigidez matutina. No, estamos en la relación de síntomas. Uno, lumbalgia. Segundo, Doctora, entesitis parestesia también. arteriana. ¿Sí? Parestesia. Parestesias en miembros inferiores. Bueno, Ajá, del muslo. ya. Tercer síntoma. Otro. ¿Podría ser fatiga o algo relacionado? Esos ya serían síntomas secundarios generales. Recuerden que ahorita estamos en los síntomas más importantes. Están así que cualquiera que lee la historia ve y dice síntoma principal, lumbalgia, entesitis. Solo con esos dos ya la persona se está orientando qué patología tiene. Solo con esos dos síntomas, lumbalgia, entesitis. ¿Qué otro síntoma importante tiene este paciente que debemos considerar como tercero? Los ojos rojos sería conjuntivitis. Conjuntivitis. Esos son los tres importantes. Doctora, disculpe, ¿no sería uveitis? Porque yo lo he encontrado como uveitis. No podríamos determinarlo porque para decir si es uveitis, si es escleritis, ya necesitamos una interconsulta por oftalmología. Por ahora solamente nosotros podemos decir ojos rojos, conjuntivitis, ¿no? Algo más, pasar más allá de eso, ya tenemos que hacer una interconsulta, ¿no? Ok. Claro. En cuanto a la rigidez que mencionaba Noeret, bueno, lo podrías poner si gustas de tres, pero sería una rigidez que lumbar, ¿no? Porque no es una rigidez a nivel de manos, ¿no? Una rigidez, lo mencionó matutina, creo, de levantarse, ¿no? Pero esa rigidez en realidad está muy relacionado con su dolor de la lumbalgia, ¿no? Entonces yo creo que en ese cuadro clínico considerar la lumbalgia, la entesitis, la conjuntivitis, parestesias en miembros superiores, creo que ya son 4 síntomas muy relevantes e importantes para ya orientarnos frente a la patología, ¿no? que queremos revisar el día de hoy. Doctora, Bien. una consulta. Sí. Cuando refiere dolor lumbar y a nivel del glúteo, ¿eso puede ser una lumbociatalgia? A ver, la lumbociatalgia es que el paciente refiere dolor a nivel lumbar y luego todo el trayecto de la pierna del lado posterior refiere parestesias, hormigueos, que caminan hormiguitas, que jala, que tira, que pasa una electricidad, ¿no? Eso sería una lumbociatalgia. En este caso, el paciente refiere lumbalgia y dolor glúteo. Entonces, inclusive podrían poner lumbalgia más sacroileitis, porque ese dolor glúteo está relacionado con un dolor en la articulación sacroiliaca. Y cuando ustedes, bueno, posteriormente cuando hacen el examen clínico, con la maniobra de Schober ya lo pueden inclusive determinar con mayor exactitud, ¿no? Entonces podrías poner lumbalgia, sacralgia o sacroileitis, ¿no? Porque hay dolor y el dolor que nos refiere el paciente es tipo inflamatorio, entonces podrías considerar lumbalgia, sacroileitis. Gracias, doctora. Lo que sí, debo hacer un comentario. Las láminas que nos ha presentado Jean-Pierre están excelentes.
¿no? Porque nosotros podemos ver todas las características de un paciente con espondilitis anquilosante, tal como se da. Lo que no está bien es el tiempo de enfermedad. El tiempo de enfermedad, el paciente no se ha debido referir por lo menos 10 años, así con dolor, ¿no? Con dolor de lumbalgia, y que tal vez últimamente, hace 2, 3 años, ya eso se ha acentuado. Entonces, eso sí está muy relacionado con las láminas que el paciente, que Jean-Pierre nos ha mostrado. Porque estos cambios que ustedes ven, que son tan severos, se ven en un tiempo de enfermedad más largo, por lo menos 10 años, ¿no? Entonces, eso sí sería el comentario, porque en tan corto tiempo no van a encontrar esos cambios. Considero que deben poner tiempo de enfermedad 10 años y episodio actual 3 años, mejor así, ¿no? Para que tenga más relación con las láminas que tenemos en este caso simulado, ¿no? En esta simulación. Bien, entonces, ¿qué síndromes tenemos ahora? Con todos estos síntomas importantes y con todo este relato, y cuáles serían los síntomas destacados o síndromes destacados en este caso. Adriani, ¿cuáles son los síndromes destacados? Síndrome lumbar, podría decir. No, eso no existe. ¿Qué síndrome tenemos, Noelet? Síndrome doloroso. Ya, muy bien. Doloroso, 2 puntos. ¿Qué tipo de dolores? Síndrome doloroso. Oligoartritis. No, síndrome doloroso. Solo hay 2 formas de síndrome doloroso. ¿Cuáles son? Inflamatorio. Inflamatorio. Síndrome doloroso, tipo inflamatorio. El otro sería síndrome doloroso mecánico. Pero ese es un síndrome doloroso inflamatorio. Primer síndrome. Segundo síndrome, Jean-Pierre. Podría ser un síndrome conjuntival por el ojo rojo. Conjuntival no. Síndrome oftalmológico. Síndrome oftalmológico. 2 puntos. Conjuntivitis, y puedes poner a descartar uveitis, ¿no? Porque como tú ya has leído, tú vas a ir detrás de un cambio a nivel ocular que esté relacionado con la espondilitis anquilosante. Entonces, está bien como dio su opinión Guido. Entonces, a descartar, porque eso ya lo vas a hacer con una interconsulta, a descartar una uveitis, ¿no? Ya tenemos 2 síndromes. Pero siempre los síndromes deben ir de los más resaltantes. Así como han puesto ustedes los síntomas, en esa forma que han considerado los síntomas, también deben abarcar sus síndromes, ¿no? Y el oftalmológico para mí está un poco después. Entonces, ya has mencionado el síndrome doloroso. El otro síndrome importante dentro de los síntomas que has mencionado, ¿cuál sería? Doctora, ¿puede ser síndrome articular? De hecho, síndrome articular, 2 puntos. Recuerden que el síndrome articular hay 2 formas. Puede ser periférico o puede ser axial. Ejemplo de síndrome periférico, ¿cuál es? Síndrome periférico, síndrome articular periférico, ejemplo. Artritis reumatoide. No, síndrome Poliartritis. articular periférico. Ejemplo, puede ser monoartritis, oligoartritis, poliartritis. Diagnóstico de monoartritis, ya una enfermedad. Monoartritis, artritis séptica, artritis infecciosa. Esa es una patología que puede dar todo este síndrome. Síndrome de articular de oligoartritis. Puede ser una gota. Hemos visto 2, 3 articulaciones inflamadas, una gota. Puede ser una espondilopatía seronegativa, que estas producen compromiso de articulaciones en miembros inferiores, una rodilla, un tobillo. Síndrome articular periférico de poliartritis. ¿Cuál es el que ya ustedes conocen? ¿Qué patología conocen que da? ¿Perdón?
Artritis reumatoide. Artritis reumatoide, ¿no? Ya está, listo. Esos son los síntomas. Entonces ahora, el otro bracito, por eso todos estos son los mapas conceptuales que se les pide que ustedes deben de hacer. El ejercicio lo estamos realizando, lo hablamos de caso en caso, pero ustedes deben ir haciendo los mapas conceptuales para que sea más fácil encabezar todos estas simulaciones que estamos haciendo y en este ejercicio, ¿no? de hallar los síndromes. El otro síndrome articular ya no es del periférico, sino es el axial, síndrome articular axial, que es este caso. 2 puntos, síndrome articular axial, 2 puntos. O sea, ese es el síndrome que tenemos acá. Se caracteriza por chicos, Inflamación de las vértebras lumbares. ya, no te hagas tanto lío. Síndrome articular axial, 2 puntos. Sacroiliacas, lumbalgia, dorsalgia, o si no pones articulación sacroiliacas, lumbar, dorsal, cervical, ¿no? Porque todo eso ha ido mencionando el paciente, ¿no? Y lo pones en ese orden porque ha sido ascendente. Empezó de los glúteos, que es la sacroiliaca, ha hablado de lumbar, dorsal y al final nos ha hablado de la cervical. Entonces, todo este componente lo consideran ahí en la historia. Entonces, claramente se nota frente a qué patología estamos. ¿Qué otro síndrome tenemos? ¿Está claro ese síndrome articular axial? ¿O hay problemas ahí? Por favor. Todo eso que estoy hablando, les dije en la primera práctica que tuvimos. Por eso es que yo en la primera práctica les hablé todo el mapa conceptual sobre los síndromes articulares. Basados en ello, estamos haciendo la discusión de cada caso clínico. Entonces es todo fácil, porque todo se les dio en la primera clase. Lo único que hacen es aplicarlo según cada síntoma, síndrome que tiene el paciente. Y así se basa todo, los síndromes articulares. Así es de tan simple, es sumamente simple. ¿Está claro o no? Por favor. Sí, doctor. Sí, doctora. Ya. ¿Otro síndrome? Los síndromes se basan en los síntomas que ustedes han puesto en su historia clínica. ¿Qué está faltando? Parestésico, síndrome parestésico, ¿cabe el término, doctora? ¿Puedes leerme los síntomas que has puesto en tu historia clínica? Sí, lumbalgia, más sacroiliitis, entesitis, conjuntivitis y parestesia de Ya. pierna. ¿Por qué te saltas a entesitis y te vas a conjuntivitis cuando todavía no has hablado nada de la entesitis? ¿Cómo se llama ese síndrome de entesitis? ¿Cómo se llama el síndrome de entesitis? ¿Es un síndrome articular la entesitis? ¿Es un síndrome articular la entesitis? Me parece que no, doctora. Ya. Si no es articular, entonces, ¿qué es? Muscular. Tendón,
Jean-Pierre. Sí, doctora. Entesitis, ¿qué síndrome es? Se refiere a la inflamación de la inserción de tendones y de ligamentos No te he y dicho, demás yo no te he dicho que me des el significado. Ya sabemos lo que es una entesitis. ¿Cómo tú puedes poner en la historia clínica la entesitis? ¿Es un síndrome gastroenterológico? ¿Es un síndrome neumológico? ¿Es un síndrome articular? ¿Qué síndrome es? Bueno, creo que podría poner el síndrome musculoesquelético quizás. Lo he dicho, el primer día de clase de prácticas. El primer día de clase de prácticas les he dicho, y ahora se los he mencionado cuando hemos estado hablando del caso clínico de hoy también. Si no es articular, ¿qué síndrome es, por favor? Es anatomía. ¿Extraarticular? ¿Perdón? ¿Extraarticular? Extraarticular, pues, chicos, es anatomía. Lamentablemente no sé, o sea, el problema viene ya desde los cursos básicos, ¿no? Tal vez eso es el problema. Si no se sabe lo básico, entonces llegan a este punto y no se orientan. Porque los nombres técnicos se basan en las partes anatómicas, ¿no? Entonces, síndrome articular o es periférico o es axial. Si es periférico, es monoartritis, oligoartritis o poliartritis. Si es periférico, van a decir solamente las partes de lo que es toda la columna, ¿no? Sacroiliacas, empezando de las sacroiliacas. Sacroiliacas, columna lumbar, dorsal, cervical, ¿no? Dependiendo del caso clínico, ¿no? Porque pueden haber pacientes que solo lleguen con exclusivamente dolor a nivel de la articulación sacroiliaca. Entonces, síndrome articular axial, 2 puntos, sacroileitis, punto, nada más. En este caso, si es un caso que lo han hecho completo, y acá sí denominan todas las áreas de la columna, porque así están los síntomas de este pacientito. Ese es el síndrome articular. Síndrome extraarticular, 2 puntos, entesitis, porque el tendoncito anatómicamente no está en la misma articulación, está por fuera, se inserta nada más. Entonces es un síndrome extraarticular, que es la entesitis aquiliana. Tercer síndrome. No, Eret, tercer síndrome. No sé cómo se denomina, síndrome de movimiento, ¿Qué? la marcha. ¿Qué marcha? ¿Qué marcha? Los síntomas que ustedes han puesto en su historia clínica, esos síntomas son los que van a ir enumerando sus síndromes. ¿Qué síndrome viene? Doctora, el siguiente síntoma es la parestesia, pero... No, el oftalmológico. ¿O no? Ya lo había dicho, Jan. No, es que eso lo obviamos, porque yo le dije de que cómo va a hablar oftalmológico si los dos principales de este caso clínico es el articular y es el articular. Porque en tu historia clínica has puesto síntomas importantes, esos dos. O sea, primero son esos dos. Luego, ¿qué síndrome viene? Hagan en orden. Toda la lista de síndromes tienen que ser en orden como ustedes están poniendo sus síntomas. Si siempre tienen esos mapas conceptuales, no se les va a escapar nada y van a hacer una historia excelente. Claro, sería el síndrome oftalmológico, doctor. Síndrome oftalmológico, tercero. Y ahí pone 2 puntos, conjuntivitis, a descartar una uveitis. Siguiente síndrome. Solo quedaría parestesia, doctora. ¿Cómo se llama ese síndrome? No sé, doctora. Asumo que síndrome parestésico. No. Parestesias viene de los nervios, son los nervios que se están alterando, no sé, se inflaman, en fin, no sabemos.
Eso ya se hace también con otros tipos de exámenes y pruebas. El examen clínico sí pueden hacerles pruebas de sensibilidad, de motilidad, ¿no? Entonces, ¿qué Polineurítico. neurológico? Síndrome neurológico. 2 puntos. Parestesias. ¿Correcto? Sí, doctora. ¿Eso es difícil? La medicina es bien simple, es bien fácil. Es todo un juego y en todo se repite así lo mismo, en todo. Pero para poder hacer bien los síndromes, la base es la anatomía. Eso es lo que justamente en la reunión de profesores hablaban. Entonces se les hace tan difícil manifestar los síntomas y los síndromes porque no saben la anatomía. No saben qué es una articulación, no saben qué es un tendón, no saben dónde está ubicado, no saben el esqueleto, ¿no? Que todo lo que está en la línea central es axial y todo lo que está en las articulaciones de la mano, los pies, es periférico. Entonces, como no saben eso, no pueden armar los síndromes. Eso es desde el punto de vista del aparato locomotor, ¿no? Porque si vamos a cardiología, al aparato cardiovascular, si vamos a neumología, hay también, o gastroenterología, endocrinología, ahí también, si no tienen las bases, que es más complejo, porque, bueno, será mi especialidad, pero para mí es recontra fácil, ¿no? Pero cuando van a cardiovascular, ahí también tienen que jugar más con la anatomía, me parece, no sé, y tal vez ahí se van enredando cada vez más, porque los colegas se quejan mucho de que no manejan los síntomas, los síndromes. Eso fue un quehacer tremendo ahí en la reunión, ¿no? Y hablaban, pues, porque no tienen la base, lo principal, ¿no? Que es la anatomía, la, la fisiopatología. Entonces, como no tienen esas bases bien claras, se les hace bien complejo. Ya todo eso se plasma en los síndromes y posteriormente, pues, el diagnóstico, ¿no? Entonces, ese es un gran problema. Pero ahí tienen ustedes que lucharla y ir repasando, pues, tienen que ir repasando, no queda otra, porque el médico se basa en esto. Esto es lo más importante de la medicina. Y eso tienen que ir ejercitando. Es un ejercicio, 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 leyendo, leyendo, ejercicio. Y por eso es que aquí estamos trabajando los patrones más simbólicos, ¿no? De lo más resaltante que ustedes van a ver en lo que viene a ser ya su clínica, ¿no? Sobre todo en el internado. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, diagnóstico entonces. A ver, Adriani, diagnóstico. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí se escucha, doctora. Adrián ha prendido su micro, pero no. Qué raro. Bueno, no ¿No me eres. escucha? Ay. Ahora sí, ahora sí. Ya, diagnóstico. Ah, ya, espondilitis anquilosante. Comentario. Ya saben que no es, al menos en mi práctica no me digan eso, me tienen que decir el sustento, el comentario. Yo pienso que es tal enfermedad, ¿por qué? Ya, bueno. Considero que la enfermedad que padece el paciente es espondilitis anquilosante debido a que tiene lumbalgias,
entesitis, conjuntivitis, parestesias. También, bueno, posee una rigidez matutina de menos de 30 minutos. Bueno, antecedentes no sé. Y bueno, al examen clínico, ¿no? Se ha comprobado que hay una limitación en la movilidad dorso-lumbar, limitación de la expansión torácica, dolor inflamatorio lumbar. Y también el paciente pertenece al grupo de riesgo, ¿no? Siendo un varón de 30 años. Se recomienda realizar una radiografía lumbar y hacer una diferencial con artritis. ¿Con qué? ¿Con qué haces un diagnóstico diferencial? Guido, ¿cuál es tu diagnóstico? Jean-Pierre, ¿cuál es tu diagnóstico? Posiblemente sea una lumbocetalgia. Para ello hay que descartar compromiso neurológico. Guido, Jean-Pierre, ¿qué enfermedad estamos hablando, por favor? Hablaron de ¿No has la presentado el caso clínico? espondilitis. No, está haciendo la diferencial, creo. Sí. No estamos haciendo diferencial, estamos haciendo el diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico es espondilitis anquilosante. ¿Por qué? Porque el paciente refiere tener oligoartritis en la columna. A ver. Hemos presentado el síndrome de oligoartritis. ¿Tu paciente ha presentado articulaciones hinchadas? Ha referido ¿Hemos dolor. puesto dentro de los síndromes oligoartritis? No, doctora. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué me hablan de oligoartritis? Por eso es que pregunto, ¿entienden o no entienden? O sea, no sé, yo pienso que yo hablo y no sé, parece que no me captan, no sé cómo hacer, no sé cómo hacerles entender, enseñar, no sé, no entiendo, o no me entienden, vuelvo a decirles. ¿Cuál es el problema con este caso clínico? Que es muy bonito, muy didáctico. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Qué es lo que no entienden? ¿Qué les cuesta entender en este caso clínico? Pregunte. ¿Qué no está claro? ¿No van a hablar? Profesora, ¿me escucha? Sí. Creo que pudo haber una confusión por el hecho de que la definición de espondilitis anquilosante significa inflamación, ¿no? Y puede ser que por eso haya una confusión. O sea, eh,
no se habló de poliartritis, solamente que como es inflamación de las No. vértebras en este caso. O sea, cuando tú hablas de espondilitis anquilosante, significa inflamación de la articulación sacroiliaca. Pero la espondilitis anquilosante puede ir acompañado en su cuadro clínico de lumbalgia, dorsalgia, cervicalgia. Puede haber inflamación, dolor en esas articulaciones. También puede haber compromiso periférico. Es decir, también puede haber artritis, pero del tipo oligoartritis. Pero yo no me he dado cuenta, o de repente he estado mal, he estado dormida, no sé. No me acuerdo que hayan manifestado que el paciente ha referido dolor, inflamación en la rodilla, en el tobillo, en el dedo del pie, de las articulaciones del dedo del pie, ¿no? Entonces, para sumar y decir, tiene 3 articulaciones inflamadas, hinchadas. Entonces, ese sería otro síndrome. Sería, de todo lo que ha mencionado en este caso clínico, tendrían que agregar, si el paciente nos ha mencionado que se le hinchó, por decir la rodilla, el tobillo o el dedo del pie, las metatarsofalancicas, segunda, tercera, cuarta, la que sea, y suma, no sé, 2 articulaciones inflamadas o 3, entonces tendríamos que agregar un síndrome articular periférico, 2 puntos, oligoartritis. Pero no me acuerdo que eso se haya mencionado en este caso clínico. Entonces, vamos a la fuente. La fuente es Jean-Pierre. Me refería cuando le decía de oligoartritis, es en referencia a inflamación y concomitante con dolor en la misma articulación axial, en la región lumbar. No, pues no, estás confundiendo la anatomía. Cuando hablas síndrome articular, existen dos formas. La que es periférica. Periférica significa compromiso de articulaciones de mano, rodilla, tobillo o dedos del pie. Ese es periférico. Síndrome articular axial es sacroiliaca, columna lumbar, columna dorsal, columna cervical. Pueden escribirlo, anotarlo. Es que la primera clase de práctica no han anotado lo que he hablado. Y ahorita les estoy diciendo lo mismo como 5 veces y no lo escriben. Tengan la habilidad de escribirlo. Y luego, si quieren, lo buscan más para que lo tengan, no sé, más claro. Este paciente solamente tiene compromiso, según como tú lo has presentado. De repente no lo has presentado así, yo no lo he captado. Por eso les vuelvo a preguntar. ¿Este paciente presentó inflamación en la rodilla? ¿Presentó inflamación en su tobillo? ¿Se le inflamó sus deditos del pie? Si es así, entonces estamos frente a un síndrome, además del síndrome periférico axial, también un síndrome, aparte del síndrome articular axial, también sería un síndrome articular del tipo periférico, que es de articulaciones, tobillo, dedos del pie, en fin, etc. La fuente en este caso es Jean-Pierre. ¿Esas articulaciones pequeñas estuvieron afectadas, Jean-Pierre? Cuando has hecho tu relato. Periféricas, no. Entonces solamente tienes un síndrome axial, nada más. La sacroiliaca es axial, no es periférico. Sí, doctora, esto es lo que me refería. Entonces, ¿han entendido? Está claro, por favor, vuelvo. Porque si esto no entienden, se van a chispotear toda su vida, pues. Porque cuando pasamos a clínicas ya comenzamos a hablar de las características de las enfermedades. Entonces ahí hablamos del síndrome periférico, síndrome axial, pum, espondilitis anquilosante, ya de frente, porque ya sabemos perfectamente lo que es, ¿no?
Nueret. Nueret. ¿Doctora? Dime los síndromes articulares que existen. Ya, periféricos y axiales. De los periféricos, Los periféricos, ¿cómo pueden ser? ya es monoartritis, oligoartritis y poliartritis. Correcto. Y los Es- axiales, sacroiliaca, lumbar, dorsal y cervical. Ya. Eso tienes que saberlo así. Síndrome articular, ¿cuál es? Guido. Síndrome articular periférico y axial. Extraarticular. Extraarticular. Ah, el síndrome articular. No sé, doctora. A ver, Adrián, síndrome extraarticular. Jean-Pierre, síndrome extraarticular. En referencia a la entesitis. Uno, entesitis. Otro síndrome extraarticular. Eh, no creo que entre en la conjuntivitis. Ah, ¿Por qué no va a Sí, entrar la sí, conjuntivitis? todos los ¿Por qué demás. va a entrar? porque Si es creo, extraarticular, fuera de la articulación, extraarticular. lo creía que estaba dentro del síndrome oftalmológico. Es que no puede, o sea, no confunda, estoy hablando síndromes extraarticulares. O sea, ya no estamos en el caso clínico, estamos haciendo preguntas así, libres. Síndromes extraarticulares que conozcas. Enumera. Hematológico. Síndrome hematológico, por eso que presente anemia, leucopenia, Síndrome linfopenia. dermatológico también. Pleural. Extraarticulares. Por ejemplo, que tenga el paciente nódulos reumatoideos. Extra. ¿Eso es extraarticular? Entonces, extraarticular tienes que decir un montón. Ahora, si te pregunto de este caso, ¿cuál es el síndrome extraarticular? En el caso de este paciente, ¿cuál es Guido? Síndrome oftalmológico, doctora. Neurológico. Síndrome extraarticular. Está bien lo que has dicho, pero el principal. Entesitis aquiliana. Entesitis, pues. Entesitis es el principal. Lo demás ya lo ponemos dentro de su órgano. Oftalmológico, neurológico, pero en sí todos ellos son extraarticulares. Ya, entonces por favor, presentan la historia clínica completa. ¿Quién le corresponde? Las chicas, ¿no? Creo que las dos presentan hoy. Adriana y Celia. ¿Con eso ya tendría cada uno 3 historias? No, creo que a mí no me toca esta historia. A mí ya ha ido, doctor. Sí, Ya. doctora. Ya, entonces los dos. ¿Con esto ya ustedes tienen 3 historias, pregunto? Sí. Sí. Ya. Adriani y Jean-Pierre ya tienen 3 historias o les falta? Sí, ya tenemos, doctora. Ya, listo. Sí. Entonces, y ahí se acabaron las 3 historias. Por favor, háganlo bien, con todo su relato, con todo. Ya, quería decir, ¿verdad? Revisé la historia de Guido y de Jean-Pierre. Perfecto. Es como tienen que poner su examen clínico. Lo único nomás, Guido, cuando has puesto la arteria temporal, claro, se describe, pero no tienes por qué ponerle como un título, ¿no? Eso va dentro del examen. No separado, como si fuera parte, ¿no? Ok. Nada más. Pero después todo lo demás es así, tienen que ir relatando todo el examen clínico completito, ¿no? Ya todo completo. Ya, dentro de los casos clínicos ya se ha hecho artrosis, artritis reumatoide, gota, espondilitis anquilosante, les ya hemos hecho, gonartrosis también. Ya, ¿tienen otro caso clínico preparado ahorita?
punto. ¿Tiene alguien otro caso clínico preparado? Creo que no, doctora. Ya, bueno. Entonces, lo que nos quedaba era la artritis infecciosa y la lumbociatalgia. Sí. Bueno, la artritis séptica básicamente es un paciente que va a llegar a la consulta porque tiene dolor, inflamación en una articulación, ¿no? Porque es un síndrome articular periférico de monoartritis. Entonces va a venir con inflamación, dolor. Lo más común es la rodilla, es lo más común, lo más frecuente. Dentro de la anamnesis tienen que preguntar, bueno, igualito, ¿no? Todo lo que viene a ser el Alicia, ¿no? Localización, intensidad, todo su semiología del dolor, que espero que ya lo sepan al revés y al derecho. Entonces, todo eso es lo que tienen que preguntar con respecto a la inflamación de la rodilla. Pero además tienen que preguntar síntomas adicionales que van relacionados con la infección, ¿no? Pensando en una monoartritis. Es la puerta de entrada, ¿no? Entonces tenemos que en la semiología preguntar: ¿tuvo un golpe? ¿Tuvo una caída? ¿Tuvo una herida? ¿Tuvo alguna lesión por donde pudo haber una puerta de entrada del germen? ¿No? Entonces buscar eso, indagar. Exactamente el tiempo, generalmente es brusco, ¿no? Una forma de inicio brusco, ¿no? 2, 3 días, dolor, inflamación de la rodilla, no puedo caminar, se me ha hinchado tremendamente, etc. Síntomas que acompañan a este cuadro de monoartritis, de artritis séptica, generalmente es fiebre, por lo general, ¿no? Fiebre, malestar general. Entonces el síndrome febril. Ahí tienen que ustedes preguntar temperatura, si la temperatura la cuantificó, cuánto es, si tuvo la fiebre en la mañana, si era vespertino, si era matutino, en fin, catalogar claramente cómo se da esa fiebre. Y a veces inclusive hasta ponen en curva, ¿no? Como una gráfica, si es que es el caso. Es importante también antecedentes de enfermedades que el paciente trae, ¿no? Por ejemplo, pacientes que refieren que ya tienen dolor de rodilla crónico por de repente un cuadro de artrosis, ¿no? Yo ya tengo artrosis, yo ya sé cómo me duele mi rodilla le hacen la pregunta de la escala visual análoga, es decir, siempre me duele como 4, siempre, yo ya sé eso, pero en estos 5 días el dolor es como 10 en este episodio actual, ¿no? Entonces, a veces ya existe un factor predisponente que viene a ser, por decir, artrosis, ¿no? Y como que eso predispone a que se pueda desarrollar con mayor facilidad la artritis infecciosa. En esos casos, bueno, el diagnóstico diferencial de una artritis infecciosa puede ser una artritis por depósito de cristales, que también da un dolor agudo, fuerte, intenso, severo, con mucha inflamación, la gota o la pseudogota, ¿no? Entonces, eso es más o menos el cuadro clínico que va a ser muy frecuente, es una emergencia, la artritis infecciosa, ¿no? Generalmente van a llegar a la emergencia, el interno lo va a recibir, la conducta es, bueno, siempre el manejo de la historia clínica, sus síndromes, plantear el diagnóstico y lo más importante ahí hacer una artrocentesis, una extracción del líquido sinovial para estudiar las características y hacer búsqueda del germen que está produciendo este cuadro de inflamación, infección, ¿no? en el paciente. Entonces, es el cuadro típico. El monoartritis, siempre primero artritis infecciosa. Otro tipo de infección que puede dar, o sea, el común es gérmenes comunes, ¿no? Estafilococo, en fin, que produce la artritis infecciosa. Otro agente causal puede ser ya la artritis por hongos o la artritis por tuberculosis. Generalmente la artritis por tuberculosis también puede ser monoartritis, pero ya hay un tiempo de enfermedad un poquito más largo, ¿no? Un poquito más, no es tan brusco, es más un poco insidioso se va dando, ¿no? La sintomatología. Y muchas veces hay antecedentes de que tuvo, por decir, tuberculosis pulmonar, que tuvo, ¿no? Una puerta de entrada. Siempre cuando pensamos en una artritis infecciosa, la puerta de entrada tenemos que ir buscando. Entonces ahí abarcamos bastantes preguntas semiológicas sobre por dónde podía ser el ingreso, ¿no? ¿Tuvo tos? ¿Tuvo flema? Sí, yo tuve tuberculosis, sí, el año pasado, ¿no? Y ahora mi rodilla se me ha hinchado. Entonces tendría que pensar de repente este cuadro de infeccioso es por la tuberculosis. Bien,
Eso es con respecto a la artritis infecciosa. ¿Alguna pregunta sobre el caso de una artritis infecciosa? Profesora, ¿no va a comprometer a las articulaciones de modo general, solo a algunas siempre, o puede ser que también se agrave? Lo más común es que sea una artritis infecciosa, un cuadro de monoartritis. Es lo más común, lo más frecuente. ¿Pueden haber casos excepcionales? Sí. A veces hay oligoartritis y a veces hemos encontrado poliartritis. No es lo común, pues es lo más raro. Pero en su chip lo que debe quedar monoartritis, artritis infecciosa. Y luego pseudogota, las artritis por depósito de cristales, que ahí está la pseudogota o la gota y luego la pseudogota. De acuerdo, doctora, gracias. ¿Alguna pregunta, Guido? Noeret. Noeret. No, doctora. Jean-Pierre. No, doctora, está bien. Ya. Y luego la lumbociatalgia ya es un paciente que va a venir con un dolor lumbar. Y ahí sí tendríamos también que considerar el tiempo de enfermedad de esta lumbalgia, ¿no? Puede ser crónico, puede ser de años, ¿no? O puede ser agudo, ¿no? Que el paciente refiera, pues, un corto tiempo, un dolor lumbar importante. Ver los antecedentes, cargó peso, hizo esfuerzo, el tipo de trabajo que realiza, generalmente lo relacionan mucho con estibadores, personas que cargan peso 50, 100 kilos, comienzan a desarrollar este dolor importante a nivel de la columna. Puede ir acompañado de adormecimiento, de parestesias, de hormigueos en el lado de la pierna, en el lado posterior por lo general, que puede ser unilateral o bilateral. Entonces ahí ya se plantea un diagnóstico de lumbociatalgia, ¿no? Donde hay un compromiso neurológico. Entonces puede ser lumbalgia sola o lumbociatalgia, ¿no? Eso es importante, digamos, determinar, ¿no? Está muy relacionado con el trabajo que realizan y muchas veces existen las famosas hernias, ¿no? Que provocan pues un compromiso neurológico, por eso es que estos pacientes desarrollan ese tipo de parestesias en miembros inferiores o a veces también puede ser en miembros superiores según la raíz que comprometan nerviosa. Entonces, eso es en cuanto a esos casos. Es bastante frecuente la lumbalgia, sí. Diagnóstico diferencial, hay que diferenciarlo con una espondilitis anquilosante, sí, en algunos casos, cuando hay compromiso de lumbalgia, ¿no? Tratar de no solamente pensar en una lumbalgia simple, sino un poco más ampliar nuestra anamnesis y hacer preguntas, ¿no? ¿Tiene dolor? Porque si ustedes le dicen al paciente, ¿tiene dolor en sacroiliacas? El paciente no sabe ni lo que es sacroiliaca, ¿no? Ustedes tienen que decir, ¿tiene dolor de glúteo? Entonces, ya más o menos en esa área sabemos que está la articulación sacroiliaca. Entonces, ¿tiene dolor de glúteo? Usted viene porque le duele su columna lumbar. Sí, señor. Aparte, ¿le duele el glúteo? No, a mí no me duele. O si no, sí, sí me duele. Ah, ya. ¿Y tiene dolor en alguna otra articulación? Sí, me duele mi taloncito, está hinchado, como decía este paciente, hay un nódulo, hay un bulto que tengo detrás. Ah, entonces ya me voy orientando, ya no es una lumbalgia simple, sino probablemente ya estamos frente a una enfermedad inmunológica, como ese tipo de una espondilitis anquilosante, ¿no? Porque van ampliando ustedes sus preguntas. Entonces, siempre cuando venga una lumbalgia, no tomarlo como algo simple, sino también buscar alguna enfermedad del tejido conectivo y entre ellas descartar la espondilitis anquilosante. Entonces, preguntar si algún tipo de articulación está inflamada o hinchada, que sabemos que el patrón articular en la espondilitis anquilosante puede estar acompañado de oligoartritis, puede estar, o de repente no.
solamente el compromiso articular de su columna en su totalidad, que es el compromiso axial, o puede estar acompañado de manifestaciones extraarticulares. Y el más común, entesitis. Entonces preguntamos por ello. Si todo es negativo, entonces nos quedamos con una lumbalgia. Y si hay compromiso neurológico, una lumbociatalgia. También debemos de preguntar si hay molestias urinarias, porque a veces muchas lumbalgias están traduciendo un cuadro de una infección urinaria, a veces una pielonefritis. Entonces, también como diagnóstico diferencial, buscar si hay manifestaciones de disuria, de ardor cuando hacen la pichi, si hace la pichi a cada rato, si hay tenesmo vesical, si hay una inconformidad, ¿no? Cuando esa sensación de querer hacer la picha cada rato, ¿no? Como una cistitis. Entonces, preguntar en ese sentido, porque a veces las lumbalgias traducen un problema también a niveles de infecciones, ¿no? Sobre todo más frecuente en mujeres. Entonces, eso también debemos nosotros de buscar como diagnóstico diferencial, haciendo todo nuestro interrogatorio también hacia ese aspecto. ¿Alguna pregunta más con respecto a las lumbalgias? Porque es también frecuente, es algo que siempre van a ver las lumbalgias en los pacientitos cuando van al internado, ¿no? Cuando ustedes hacen su internado. ¿Alguna pregunta? Profesora, ya Sí. que implicaría la lumbociatalgia un compromiso neurológico, ¿eso significa que puede que encontremos dolor en otras partes, por ejemplo, en la cabeza o en la mano? No, 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 no. No tiene nada que ver ahí. Si tú encuentras dolor en la mano, en la cabeza, entonces, ¿qué enfermedad tendrías que hacer diagnóstico? O sea, búsqueda de qué enfermedad. Si el paciente te dice, vengo porque me duele la columna lumbar, pero también también le cuento, doctora, que me duelen mis nudillos de la mano, todas mis articulaciones interféricas proximales, distales, entonces, ¿qué tendrías tú que estar buscando también, aparte de ello? Aparte de la lumbalgia simple, ¿qué estarías buscando? Inflamación, artritis, ¿no? Claro, Una ya poliartritis. tendrías que buscarlos. Por eso que con el relato que te da el paciente, tú ya tienes más o menos un bosquejo, una idea de los síndromes posibles. Ya con tu examen clínico, ahí tú haces la cuenta de las articulaciones, porque tú vas a examinar todas las articulaciones. No, es más, el paciente a veces viene a la consulta y viene y te dice que le duele la rodilla, y te habla de la rodilla toda la consulta, toda la anamnesis. Entonces en tu cabeza tú dices, esto es una monoartritis. Tengo que ver si es infecciosa, Señor, ¿le duele otra articulación? No, nada. Y cuando le examinas, le encuentras artritis en las muñecas, en los carpos, le encuentras que está deformado. Pero señor, usted en ningún momento me ha dicho que le duele la mano. No, es que no me duele, mi mano es así, es normal. Pero señor, no. Entonces, de todo se va a encontrar. Entonces, a veces ya con el examen clínico ya tienen que replantear todo nuevamente. Aquí nosotros hacemos casos, digamos, prototipos, ¿no? Los casos más significativos, ¿no? Para que queden bien claros los conceptos semiológicos. Pero en la práctica se pueden encontrar con diversidad de manifestaciones y en el examen clínico pueden encontrar hallazgos diferentes a como les contó el paciente la historia, porque también hay pacientes que ocultan información, ocultan. Yo solo vengo por mi rodilla, nada más, y lo que quiere el paciente a veces es que solamente le infiltre la rodilla y punto. Pero su mano, no me interesa mi mano. ¿Y qué cosa es? Es un cuadro de artritis reumatoide. Lo que pasa es que al paciente no le interesa tratarse sus manos ni nada, ellos solo piensan en que tiene que tratarse su rodilla y punto, no más. Entonces, todo eso nos vamos a enfrentar en la práctica ya clínica. Pero para eso hemos debido de entrenarnos primero en los casos más típicos, en los prototipos, para luego ya poder manejar ya casitos un poquito más complejos que se nos puedan dar. ¿Alguna pregunta? Doctora, Sí. con respecto a los videos, se tiene que hacer tal cual, digamos, como le he mandado en historia clínica, ¿cierto? Completo, completo.
todo el examen completo, no más de 15 minutos. Doctora, o sea, los ojos también, todo así como en las diapos. Completo, pero no, el completo no es, o sea, el completo para este capítulo es, se los dije también en la primera clase, es piel, faneras, cráneo, cara, columna cervical, columna dorsal, columna lumbar, sacro, ilíacas, hombro, codo, muñeca, mano, cadera, rodilla, tobillo, pie. Ese es el examen que tienen que hacer ustedes porque estamos en el capítulo de examen general y aparato locomotor. Doctora, yo sí tengo unas dudas. Por ejemplo, la persona tiene que, para algunas cosas tiene que estar parada, ¿no? Para otras sentada, también Claro. acostada. Sí, o sea, tú tienes que hacer el examen clínico como le vas a hacer a un paciente. Parado. Los chicos del año pasado han hecho sus videos, lo sentaban, lo paraban, todo le hacían pobrecito a su familiar, ¿no? Todo le hacían. Entonces, la ropa también tiene que ser para que se pueda ver, ¿no? Por ejemplo, el tobillo, el pie. Claro, algunos enfocaban la cara del familiar, otros no le enfocaban la cara, solamente enfocaban la articulación, nada más que interesaba. Lo hacían, digamos, todo completo y luego lo editaban. Lo editaban, entonces ponían como una carátula, ¿no? Ponía cabeza, punto. Y de ahí pum, se veía el paciente, o sea, hablaba, ¿no? El examinador, ¿no? Paciente se le examina, se le hace así, esta maniobra, pa. Después que acababa, después ponía ya cuello, le ponía su carátula, cuello, y luego ta. Luego le ponía. Pero eso yo no les digo que lo hagan así, ¿ah? O sea, eso es la iniciativa. Por eso habían chicos que editaban sus videos, ¿sí? O se copiaban de algo de YouTube que encontraron, no sé. Pero tenían bastante, no sé, así como iniciativa, ¿no? De querer hacer las cosas simpáticas y las hacían así, ¿no? Y doctora, el paciente sí tiene que estar, por ejemplo, sin mascarilla. Ya les hablé, ya les dije que ustedes tienen que estar con su ropa correcta como van a hacer el internado, con su mandil, con su mascarilla y el paciente también tiene que estar con mascarilla, obvio, porque es así el examen clínico, ¿no? Es así como hacemos los examen clínicos, actualmente con mascarilla, ¿no? Doctora, por ejemplo, como usted menciona, en cuello, según las diapositivas, bueno, está para mencionar la forma, el volumen, la posición, Eso es movilidad, lo que tienes que decirlo, oralmente, oralmente. señalando, Paciente con digamos, cuello central, deformado, cuello grande, cuello chico, no sé, tiene una retracción, tiene un lunar, lo que le encuentres, nada más, describes, ¿no? Lo que hay. Su ya. movimiento de flexión, extensión. Todo. Doctora, ¿ese video lo vamos a subir al Teams o lo vamos a proyectar aquí en una práctica? Va a estar en la práctica para que todos lo veamos y luego lo tienen que poner en el team. Todas las labores que ustedes realizan tienen que estar en el team. Definitivamente. Todas esas actividades que ustedes han hecho, sus historias, estas simulaciones, sus seminarios y sus videos, todo eso forma parte de su rúbrica formativa. Todo eso era formativo. Antes eso era parte, ¿no? El seminario era parte, ahora todo lo ha juntado en uno solo. Entonces el día lunes hacemos, ¿quieren que el día lunes hagamos todos los seminarios? ¿O hacemos, por decir, 2 seminarios y luego hacemos 2 videos y el día martes hacemos lo que falta para hacerlo variadito? ¿O quieren que todo el día lunes solo sea seminarios y el último día todo lo que son sus videos? Doctora, ¿podría ser día lunes videos y martes seminario? Bueno, no hay problema. Variadito yo quisiera. Yo también quisiera variado. Ya, entonces pónganse de acuerdo, pues. Ya hacemos variaditos. ¿Quiénes van a empezar primero? Ya, chicos, el día de lunes, ¿a qué hora trabajamos? Puede ser a las 11 Sí. o más temprano, no sé.
11 está Más bien, temprano. Ya le aviso, doctora, pero sí, más o menos 10 de la mañana, sí. 10. No, pero espérate, yo tengo consulta, estoy en la consulta con telemonitoreo. A las 11, por favor, sí, porque Ya, de repente les digo y no voy a terminar. A las 11. Ya, A doctora, las sí, 11 está sería el bien. día lunes. Ya, doctora. Ya, listo. Muy bien, entonces así quedamos. Por favor, pongan las historias que les falta ya para revisarlas. Y los vemos el día lunes. Correcto. Chao, chicos. Buenas noches, doctora. Estudien, por Gracias, favor, doctora. estudien. Ya, chao. Chao, chao.